todos. En primer lugar, como he dicho, va a tener la palabra la profesora doña María Patrocinio López Dávalos, representante de la comisión organizadora de estas jornadas de este año 2018. Señor don José Orihuela, rector magnífico de la Universidad de Murcia, excelentísima señora doña Rosa Villarreal, presidenta de la Asamblea Regional, queridos compañeros de la comisión organizadora, estimado público asistente a este acto. Hoy inauguramos las cuartas jornadas Una educación para el siglo XXI, miradas desde las ciencias y las artes. La comisión organizadora a la que represento está formada por un grupo de profesores jubilados de la enseñanza pública que siempre ha estado interesada en ligar la educación con los cambios y problemas de nuestra época. Hemos luchado, y lo seguimos haciendo, por mejorar la educación y evitar la brecha con la sociedad, ya que somos mujeres y hombres de nuestro tiempo. De ahí nuestro interés en que desde el sistema educativo se dé respuesta a las novedades y avances tecnológicos, metodológicos y científicos. Pretendemos que éste favorezca una educación integral, que no desdeñe ni separe las ciencias, las letras, lo artístico y lo emocional. Y además, como decía el profesor Viñao hace un año en su presentación, este fenómeno complejo de la educación requiere, para ser entendido, una amplia diversidad de miradas y perspectivas. Desde un principio hemos intentado que nuestro programa fuera descentralizado y este año hemos superado el reto. 13 municipios, 2 más que el año anterior, participan en estas jornadas con actos en sus propias ciudades. Estas jornadas combinan conferencias y mesas redondas con exposiciones, talleres y otras actividades. Tanto en las conferencias como en las mesas redondas se abordarán desde diversos enfoques temas como la neurociencia y nuevas tecnologías, innovación educativa y profesionalización docente, educación y democracia, educación infantil y educación plástica y musical y, por supuesto, igualdad de género y salud. Este año incorporamos la filosofía, materia denostada del currículum actualmente, aunque la UNESCO la reconozca en sus informes como una asignatura fundamental para formar ciudadanos. Y otro tema casi desaparecido del debate público, el medio ambiente. Defendemos que es indispensable promover el estudio del entorno, sus valores ambientales y su protección. El mantenimiento de nuestros paisajes agrarios supone tener garantizada una despensa de alimentos para la población y la conservación de la biodiversidad y el suelo fértil. La educación tiene un papel fundamental para recordar la importancia de estos paisajes. Como ejemplo, en el caso de la Huerta de Murcia, la educación resulta una herramienta imprescindible para evitar la desaparición de la huerta. Pero a la misma vez, la huerta puede ser un recurso de gran valor para la educación. La exposición Escuela Pública, Futuro de la Educación se podrá visitar en el Museo de la Universidad. En ella intentamos transmitir la trayectoria que la educación ha seguido en nuestra región hasta el momento actual. Nuestra intención ha sido crear un espacio en el que es posible investigar, debatir, reflexionar sobre los avances y retrocesos que se han producido, mirando siempre al futuro que tenemos por construir. Se tratarán cuestiones y problemas actuales en el ámbito de la educación y la enseñanza, con actividades teatrales, narraciones, conciertos, documentales, actividades musicales y talleres sobre contenidos científicos, ambientales, filosóficos, narrativos y artísticos. Hasta el momento hay al menos 600 alumnos inscritos en ella para poder visitarla. Pero esta exposición queremos que sea un ensayo para un futuro museo pedagógico de la región de Murcia. Por otro lado, la exposición Molina por las Artes estará abierta al público durante 10 días en la ciudad de Molina. Y otra de 2 días
llamada Mujeres, Presencia, Visibilidad y Participación en el Claustro de la Merced. Hay también, por primera vez, unas jornadas educativas de 2 días sobre innovación y experiencias. Estas jornadas están reconocidas por el Centro de Profesores, así como itinerarios didácticos sobre la educación y las maestras. Pues bien, este arduo trabajo ha sido posible por la confluencia de diversas voluntades unidas y comprometidas por una enseñanza pública, gratuita y de calidad como inversión de futuro. Buscamos siempre mejorar la educación para nuestros hijos y nietos a lo largo de este siglo XXI. Una escuela pública que todavía tenemos que mejorar mucho o muchísimo, pero que al fin y al cabo es la clave para que en España podamos desarrollar una educación que defienda los valores de democracia, de igualdad e inclusión, que sea sobre todo crítica y que asegure la igualdad de oportunidades para todos. Toda esta ingente actividad se ha realizado gracias a los que participan de diferente forma aportando su saber o su gestión. Y por supuesto, gracias a los ayuntamientos, a la Asamblea Regional, a la Universidad de Murcia y a la Politécnica de Cartagena, a nuestros colaboradores y patrocinadores. Y por descontado, les agradecemos a ellos y a las 46 entidades públicas y culturales, empresas y otras entidades el apoyo con el que un año más nos honran en esta noble tarea de trabajar por una buena educación digna de un futuro mejor. Además, nuestro reconocimiento a algunos patrocinadores anónimos por su generosidad. Y por último, termino agradeciendo a nuestros compañeros del STER sindical, comisiones obreras y UGT su ayuda y apoyo en la organización de estas jornadas. Y por último, les recuerdo que al final de este acto tendremos un vino de inauguración, gentileza de Bodegas Juan Gil. Muchas gracias. Un momento, quería hacer una indicación, un agradecimiento a un profesor que lo tenemos todos los años con nosotros, un segundo, que es el profesor Salvador Martínez Pérez. Estamos muy orgullosos de que inaugure esta movida de los profesores, estos locos que somos nosotros, que nos metemos en este tinglado y que nos siga a nosotros, ¿no? Y hay que tener en cuenta una cosa, este profesor estudió en la escuela pública en un pueblecito de Albacete. Siguió estudiando en un instituto público también. Y por último, estudió medicina también en una universidad pública, en la UNU de Murcia, con premio extraordinario. Pero para convertirse en un neurocientífico de talla mundial como lo es, el Instituto de Neurociencia que dirige es el 9º del mundo, tuvo que irse a California y a París, a centros de referencia a nivel mundial. Pues gracias, profesor, por su apoyo. Muchísimas gracias por la introducción. A continuación va a hacer uso de la palabra la excelentísima señora doña Rosa Peñalver Pérez, presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, que me dice que bajo ningún concepto voy a dejar yo de hablar el último. Así que, Rosa, tienes la palabra. Yo no sé lo que le pasa esta tarde al rector, pero rector, yo estoy encantada de estar aquí porque estoy entre muchos compañeros, muchas caras conocidas, muchos amigos, o sea que este es de los actos agradables que tengo yo y la responsabilidad es tuya, o sea, rector. No, muchas gracias, rector, porque esto precisamente yo creo que si de algo no va es de autoridades, creo que va justo de otra cosa, y eso es lo que hace estas jornadas tan entrañables. Y yo creo que al final va, aunque haya dicho estos locos, pues sí, somos los locos docentes con algunas canas que nos gusta juntarnos y que nos gusta hablar de educación. Y a mí cada año me invitan, primero, el primer año yo pensé que era con la novedad, ¿no? Aquello, la primera presidenta de la Asamblea Regional. El segundo año ya, teniendo en cuenta que no suelen dejar nada a la improvisación, nada al azar, y estoy convencida de que cada una de las cosas que está aquí la han discutido y debatido un montón, porque
la mayoría de los organizadores, pues ya pensé, bueno, ¿a qué se debe? Porque a ellos les gusta, a la organización, y quiero darle las gracias, les gusta arrancar cada año con una presentación en la Asamblea Regional. De alguna forma, la Asamblea Regional se presenta en las jornadas. Y ya desde el año sé por qué lo hacen. Ellos saben perfectamente que son muchas las formas que hay de incidir para transformar la sociedad. La Asamblea Regional tenemos estatutariamente la obligación de apoyo, impulso y también de control al gobierno regional. Y la Asamblea es y tiene que ser, y yo creo que empiezan a confiar, pese al desafecto que hay en la política, en que los 4 grupos políticos que en estos momentos componemos el Parlamento Regional estamos tratando y estamos haciendo un esfuerzo muy importante en ser capaces de, con nuestras leyes, con las iniciativas, con las normas, de transformar la sociedad, de corregir, intentar corregir desigualdades. Entonces yo sé que eso es lo que los organizadores tienen en cuenta y valoran, porque saben también que otro de los instrumentos para transformar la sociedad, fundamental para corregir las desigualdades que se producen, sobre todo por razones económicas, es la educación. Y yo creo que ese nexo en común que tenemos, eso hace que ellos, la asamblea, sea su punto de arranque, su palanca, cuando ponen en marcha cada año ya las jornadas que previamente han trabajado muchísimo. Por lo tanto, mis 3 minutos es para darles las gracias porque vengan a la Asamblea Regional, porque nos pidan su apoyo y en la medida de lo posible siempre colaboramos, y porque luego les guste proyectar sus jornadas desde ahí. Y además de darle las gracias y animarlos, yo cada año aquí ya sé que hay que hablar de los contenidos de las jornadas. Imagino que hablará ahora el rector y que ya han hablado en la presentación, pero yo es que, aparte de los contenidos de las jornadas, que no me voy a privar de recordar algunos, también me gusta hablar de los organizadores. Y con respecto a los contenidos, las jornadas siguen llamándose, se llamarán, yo imagino, hasta el final, una educación para el siglo XXI mirada desde las ciencias y las artes. Yo les dije, son muy largas, no podéis acortar. No, esto se va a llamar así hasta el final, creo que no tendré sitio por ahí. Pero no engañan a nadie, o sea, ya en la portada, por si acaso, el símbolo de coeducación, para que sepamos de lo que va en la película dentro. Y a partir de ahí son muy interesantes porque son muy variadas, como ya he dicho, hay conferencias, talleres, exposiciones guiadas, hay actuaciones musicales, pero bueno, cualquiera que le diga alguno de los títulos, vamos a tener en la región de Murcia hasta mediados de marzo pues una conferencia, por ejemplo, sobre filantrocapitalismo, que de todos he sabido que es una cosa de la que se habla todos los días, ¿no? Hablando, ¿tú has visto el filantrocapitalismo? O sea, es que dicen que en una jornada de educación van a interesarse por estos nuevos samaritanos, quiénes son, cómo son, qué es lo que hacen. O si a uno no le apetece hablar del filantrocapitalismo, pues se puede ir a un homenaje a Leonard Cohen, o se puede asistir al recorrido guiado que decía por la ciudad de Murcia sobre mujeres maestras, o se puede ir a una obra de teatro, pero cuidado, que no se confundan porque suene parecido, que se llama Vulgarcito, o puede asistir a un taller de ciencia o a una conferencia sobre el cerebro. De hecho, hoy algo tendrá que ver con el cerebro la que van a inaugurar. No me sorprende nada que por eso empiecen siempre con un neurocirujano, ¿no? y vamos a hablar, según esto, de mis recuerdos del futuro y la felicidad. Ese es el título de la conferencia, que imagino que también les ha traído a muchos de ustedes aquí. Es decir, estamos hablando de unas jornadas que ya de entrada es que te suscitan ganas de asistir, te suscitan interés. Y el hecho de que acabo de escuchar que hay 600 personas inscritas, yo creo que en esta región, entre los docentes y entre los padres en el sistema educativo, hay mucha sed y no solo de agua. Creo que es una evidencia. Y por último, los organizadores. 1 minuto para los organizadores, lo siento, por eso yo no quería cerrar, porque el rector que haga su discurso académico, que yo tengo que hablar. Los organizadores, como bien ha dicho ella, son la mayoría jubilados docentes. Esta gente que se supone que tenían que salir sin mirar atrás, porque de todos he sabido también que el colectivo docente es el más quemado que hay, ¿no? Pues todavía sigue. O sea, es que rompéis todos los tópicos, rompéis todos los tópicos.
vosotros y los asistentes. Los asistentes porque fuera del horario laboral, fuera de su tiempo todavía, siguen formándose, siguen buscando algo que les permita innovar, que les permita seguir avanzando, que les permita hacer cosas nuevas, que les permita formarse, que todo esto debería hacerse posiblemente en el horario laboral. Y los otros que han terminado, en lugar de salir sin mirar atrás, todavía dedican su tiempo y su esfuerzo a buscar una lista como la que hay aquí de patrocinadores para poder levantar esto. Yo venía hoy pensando, cuando hablaba de los organizadores, pensaba, es que esto me recuerda a la canción esa de Ana Belén, ¿no? De ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a entregar mi corazón. Y eso es lo que pasa con los organizadores, que cuando algunos pensamos que todo está perdido y que menos pactos y más actos, y ellos dicen, bueno, ¿qué nos queda? Ya hemos gastado la vida en la docencia, ahora nos queda el corazón, la pasión, la ilusión, pues vamos a ponerla aquí, vamos a organizarle al resto de los compañeros que están en el aula esta jornada. Por lo tanto, compañeros y compañeras, organizadores, a todos los que habéis dedicado, sindicatos, a todos los que habéis dedicado mucho tiempo a montar esto de lo que vamos a disfrutar en estos 2 meses, gracias, y para el año que viene, pues nos vemos aquí, contad conmigo. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa, por estas palabras entrañables, porque este es un acto entrañable, y aunque le demos la rigurosidad que le vamos a dar por la conferencia de inaugurar Salvador, esto de recuerdos del futuro me lo vas a tener que explicar. Porque seguramente tienes mucho que decirnos y vamos a estar oyendo atentamente. Permitirse el lujo de jugar con el tiempo en una conferencia es un hecho muy atrevido, y estoy seguro que vas a sorprendernos como tantas y tantas veces ya has hecho. Así que muchas gracias por estar ahí. Gracias también, lo he dicho antes, pero bueno, ahora he visto más amigos y más compañeros que están aquí. He visto que hay gente del mundo de la política, ¿verdad? He visto al doctor Coronado, que está ahí. He visto a Óscar Uralpurru, que estás ahí también. He visto también a José Antonio Gómez, que vas a proponerte dentro de poco como candidato a rector, ¿no? Y entonces, bueno, pues debo destacar que eres de los que se están promulgando, pues el que hoy está aquí, así que muy agradecido, porque significa algo, indudablemente significa algo. Bueno, y Gabriel, te tengo que decir cuánto te quiero, ¿no? Gabriel Vera es mi maestro, está ahí abajo y está entre el público, y hace mucho tiempo que no lo veía, y estoy muy contento de verte y de que estemos aquí hablando de educación, hablando de lo que tú siempre me enseñaste y de lo que tú siempre promulgaste. De tal manera que gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a hablar sobre la educación del siglo XXI, una revolución asintótica. Bueno, pues comenzamos recordando como el pensador chino Guangzhou en el siglo III decía: cuando planifiques un año, siembra; cuando planifiques una década, planta árboles; cuando planifiques toda una vida, forma y educa a los hombres. La educación es un proceso inacabado, complejo y poliédrico, que abarca la vida de las personas, el desarrollo de las sociedades, la producción de saberes y técnicas a la construcción de conocimientos. Todos estos ámbitos, y alguno que habré olvidado, tienen como objetivo el desarrollo de la humanidad. En la sociedad del siglo XXI, este desarrollo humano precisa de una planificación a lo largo de toda la vida. Las grandes transformaciones que las nuevas tecnologías han producido en la sociedad han tenido como consecuencia inmediata la producción de nuevos saberes. La sociedad de la información y del conocimiento sí ha generado nuevos desafíos y retos en la ciudadanía. Estos desafíos se orientan hacia la necesidad de un desarrollo continuo de capacidades y destrezas. En la actualidad, la formación de los ciudadanos y el acceso a las oportunidades laborales dependen cada vez más de los conocimientos en el uso de los medios y modos de información, de las TIC. Las viejas teorías del capital humano sobre la relación directa entre el poder productivo de los trabajadores formados y el incremento del crecimiento económico de un país se sitúan ahora en el primer
nivel de la realidad. No en vano, en este nuevo milenio hemos empezado a redactar los currículos educativos de todos los niveles de formación reglada, incluyendo una competencia educativa básica nueva: aprender a aprender. En esta sociedad líquida, en continua transformación, esta competencia para proseguir y persistir en el aprendizaje nos habla de la destreza de poder ser cada vez más autónomos en la adquisición de conocimiento, de la disposición a depender menos de situaciones educacionales e instructivas y de la condición humana de estar en formación permanente a lo largo de la vida. Como hemos dicho, la educación del siglo XXI ya no consiste en una etapa instructiva que abarca un periodo limitado en la vida de las personas. No, Gabriel, tendríamos que ver habitualmente. Los nuevos tiempos han descontextualizado los espacios tradicionales de la educación, la escuela, la familia, la comunidad de vecinos o la tribu. Hoy el conocimiento y la producción de técnicas y saberes andan circulando por el espacio de los flujos y es una ilusión racionalista creer que la educación formal puede por sí sola satisfacer todas las necesidades educativas. Es por ello que la educación tradicional, tal y como la hemos entendido en los siglos XIX y XX, ya no puede concebirse solamente como una educación reglada, sujeta a los periodos clásicos de aprendizaje. La educación, hoy, ha de romper los límites de estos espacios y tiempos educativos para expandirse en todas las dimensiones de la vida humana. Y es en esta perspectiva donde se sitúan las jornadas que inauguramos hoy sobre una educación para el siglo XXI, con una mirada transversal e innovadora. Ciertamente, la peculiaridad de la vida humana es que casi todo lo que nos viene dado por naturaleza hemos de desarrollarlo. Así, las capacidades humanas para hablar, leer, comprender, razonar y comunicarnos se desarrollan a través de la educación y la cultura, en sociedades diversas y tras la lenta labor de generaciones mayores que enseñan a los más jóvenes. En este esfuerzo creador y en esta labor de desarrollo y transmisión de conocimientos de unas generaciones a otras, nos inclinamos casi siempre a educar a los jóvenes para salir adelante en el mundo que les toca vivir y olvidamos mirar un poco más allá del presente productivo y plantear fines educativos que pretendan mejorar la condición humana, la vida en común como especie, la sostenibilidad del planeta que habitamos, la paz perpetua, la cohesión, la empatía, la vida juntos. Se nos olvida, en definitiva, que una educación del siglo XXI debería también contemplar la aproximación continua al horizonte utópico de la humanidad. Bueno, pues vamos entonces a dar por concluida la inauguración de este acto y vamos a dar paso a la conferencia del profesor doctor don Salvador Martínez Pérez, a quien, como han dicho antes, hay que agradecer muchísimo que esté hoy aquí, y vamos a ver ese desliz del tiempo, cómo lo arreglas, porque va a ser una maravilla oírte y ver las explicaciones que nos das a esta audiencia entregada a tu saber y tu sapiencia. Quiero decir, porque ya no voy a estar aquí el año que viene, estaré abajo, a ver si el año que viene estoy abajo, no estaré aquí arriba, estaremos abajo. Pues bueno, voy a decir algo, porque ya en todos los actos que hago debo decir algo. Esta mañana hemos estado, mi querido presidente del Consejo Social ya estará pensando, ¿qué va a decir Pepe? Pues voy a decir una cosa muy sencilla que me sale del alma. Salvador, deberías estar con nosotros. Deberías estar con nosotros, deberías ser profesor de la UMU. Yo te quiero en el IMIL, yo te quiero dirigiendo ese Instituto de Investigaciones Biomédicas y espero que el futuro llegue pronto y espero que podamos arreglar lo que nunca se debió de perder. Así que muchas gracias por todo el apoyo que nos has dado, por lo que has construido, que ha sido mucho, y porque ese instituto nuestro ahora es una referencia también. Pero no quiero estar en competición, quiero estar contigo aquí. Así que a ver si hacemos ese camino posible, y es un reto para todos el tenerte entre esta región que tanto te quiere. Agradezco mucho al comité organizador que me implicasen en esto hace 3 años, o sea que estoy feliz de estar aquí, estoy feliz de colaborar con ellos, y cuando no esté aquí dando conferencias espero seguir estando con ellos en ayudándoles lo que yo pueda ayudarle. Esto como que se va instruyendo. En algún momento no se oye, intentaré hablar para abajo, ¿no? Bueno,
Les agradezco mucho que me hayan invitado y con ellos paso unos ratos encantadores. Mis turnés y mis conferencias, yo creo que si hablo fuerte casi, mis turnés y mis conferencias, me lo pongo en la corbata, que esto es lo debo llevar los del telediario. Con ellos he viajado por muchos pueblos y muchas ciudades de la región y he conocido a gente fantástica. Y eso se lo debo a ellos. O sea que yo creo que ellos han contribuido más ellos a mí que yo puedo hacer por ellos dando estas conferencias e intentando explicar un poco algunos acontecimientos del cerebro. Pero siempre con este tipo de creo que se va a ir siguiendo. En este tipo de actuaciones me acuerdo de algo que me enseñaron. Algo, entonces no voy a poder caminar. Algo que me enseñaron mis profesores de filosofía sobre la ilustración. Y una idea ilustrada es que decían que de las cosas obtenemos una luz, pero la luz que obtenemos de las cosas es el reflejo de la luz que nosotros les enviamos. Así es que nos acercamos de forma ilustrada a las cosas, enviamos nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, que eso es una forma de luz y vemos el reflejo de lo que hacemos. Yo creo que en las personas pasa mucho esto, recibimos parte de lo que enviamos y yo lo único que estoy es devolviéndole parte de la luz que ellos me transmitieron cuando me plantearon el primer año hacer estas conferencias. Agradezco también a las personas que estéis aquí sentadas. Siempre dije, ¿por qué no me dejan la conferencia inaugural? Esto parece ganador, porque aquí el Juan Gil es una apuesta segura. Así es que voy a intentar ser breve, porque lo importante es lo importante. Y entonces, digamos que lo que voy a intentar es no fastidiarlo, ¿no? Es un poco así el asunto. Pero a propósito de esto, y voy a hacer una introducción ya general al tema, todos están aquí haciendo algo en función de una predicción del futuro. Ustedes no están ahí sentados esperando escuchar una conferencia sobre el futuro, están sentados esperando beberse una copa de vino con buen jamón, que es una predicción. Y están desarrollando una conducta en función de esa predicción. También hemos hablado en el título de recuerdos del futuro. Ustedes han hecho un recuerdo del futuro que van a comprobar ahora cuando salgan ahí. Ustedes tienen una experiencia previa, que es los que vinimos el año pasado, vimos cómo estaban dispuestas las mesas y cómo estaban dispuestas las cosas que se ponían en las mesas y cómo se disponía la gente. Entonces aprendimos que si nos ponemos en este lado hay más gente y es más competitivo el asunto. Si te vas al otro lado es menos competitivo. Entonces haces una predicción, dices, voy a ir al otro lado, que va a haber menos gente, o voy a conseguir más premio a mi esperanza. Y ya verán cómo han hecho una memoria del pasado, han hecho una memoria del futuro, que van a decir ahora cuando lleguen y digan, ¿lo ves como aquí me toca más plato de jamón? Pues eso es justo el resultado de esa memoria de futuro que se han hecho en función de la predicción de lo que va a pasar en el vino. Eso es someramente lo que hacemos, básicamente es el motor de la motivación. Y eso es lo que voy a intentar exponerles cuáles son los parámetros cerebrales de la función cerebral, porque yo soy neurocientífico, yo no voy a hablar aquí de psicología, ni de palabras, ni de estructuras mentales. Voy a hablar de cómo el cerebro entiende el futuro y lo que hemos ido creando poco a poco a lo largo de las conferencias que he ido dando. El primer año de una conferencia están ahí. La primera conferencia se llamaba ¿por qué somos tan tontos con un cerebro tan listo?, en el que construimos el cerebro, estudiamos cómo la genética y la embriología construye el órgano más complejo de la economía humana, el órgano que va a entender nuestra vida y que nos va a dar sentido a nuestra existencia y a nuestro concepto del yo, a nuestra conciencia. En el segundo año nos metimos ya tenemos construido un cerebro, ya aprendimos que podría ser listo, y yo creo que la gente en ese año maduró mucho, dejó de ver la tele y vinieron más listos. En el año siguiente nos propusimos entender la memoria y cómo el cerebro construye la personalidad y el concepto del yo, en parte,
y cómo somos uno a lo largo de nuestra vida y entendemos que somos uno, aunque realmente somos diversos. Simplemente que vamos construyendo una narrativa que nos va entendiendo a nosotros mismos y a nuestra relación con los demás. Y hablamos de la memoria, de los problemas de memoria y las demencias. Pero ya el año pasado acabamos con una diapositiva que os decía, esta es introductoria de la última conferencia, y es que el cerebro no está pensando en el pasado, el cerebro no dedica ni un gramo de energía en el pasado, el presente es autoayuda, ustedes están ya en el vino. Esto es un trámite que lo tienen superado, su cerebro necesita muy poca energía para superar este trámite, luchar contra la somnolencia en algún momento, pero les ayudaré a conseguirlo. Pero lo que está haciendo el cerebro es el futuro, todos estamos planeando algo. Miren la cara de este muy bien hallado fotografía ilustrativa este año. Es un niño que tiene la cara de felicidad, de asombro, porque va a aprender. ¿Y por qué necesita el cerebro aprender? El cerebro no necesita aprender para escribir libros, ni aprender para nada que no sea nada más que construir un proyecto de vida. Y que ese proyecto de vida sea lo más placentero posible. Por eso este año la conferencia acaba con la felicidad. Todos buscamos la felicidad en el concepto global de felicidad. Así es que nuestro cerebro, desde que nace, está intentando coger recursos para construir un futuro mejor. Y para poder construir un futuro mejor necesitamos hacer predicciones, anticipar lo que nos va a pasar, porque si no, el futuro nos genera gran ansiedad, es incierto. Para luchar contra la incertidumbre del futuro, que es lo que nos va a ocurrir, el cerebro necesita hacer predicciones y diseñar estrategias de mejora de los posibles problemas a los que se va a presentar. Eso es lo que está haciendo el cerebro continuamente. Solo para de hacer eso de vez en cuando nos pregunta nuestra mujer, ¿te has traído el pan? Dices, cachi, se me ha olvidado el pan, siga por el pan, pero lo que pasa es que he comprado una botella de vino. Pues bien, te vuelves a por el pan. Ya está, dejas de hacer predicciones en el momento que dices, se me ha olvidado el pan y me he traído el vino. Una vez que sales a la calle, vuelves a hacer predicciones y no traes pan, traes lo que sea. Pero es que el cerebro hace eso. Y es lo que le gusta hacer, y es lo que está construido para hacer, y es lo que tiene que hacer. ¿Eso se oye bien? Así vale. Bueno, pues vamos a ir ilustrando un poco el asunto. De la primera, no es tan importante las imágenes, yo las voy a explicar porque se ve muy mal la parte de abajo, pero no importa. La primera temporada construimos el cerebro humano, y eso es importante. ¿Por qué somos capaces de hacer lo que hacemos? Porque tenemos una dote de los genes que nos hace humanos. Y dentro de todas las posibilidades de cerebro que ha construido la evolución, pues nos ha dotado de un cerebro humano que es capaz de hacer una serie de cosas. Todos podemos hacer las mismas cosas. ¿Por qué? Porque las instrucciones genéticas que tenemos, que aproximadamente son 20.000 genes, muy parecidos, casi iguales entre ustedes y yo, entre cualquiera de nosotros, simplemente es que se expresan de forma distinta. Y ahí están las diferencias, no en las instrucciones, sino cómo se leen las instrucciones, y eso ya lo vimos en la primera temporada. Todos nacemos con un cerebro que es capaz de hacer cualquier cosa que sabemos que puede hacer un cerebro humano. Si lo desarrollamos adecuadamente, vamos a construir un proyecto de vida humana con todas las consecuencias que tenemos en la sociedad actual y el contexto actual. Y eso es lo que se resume en esta diapositiva. Tenemos una genética humana, tenemos una inteligencia humana, tenemos un cerebro humano preparado para hacer cualquier cosa, en función de que tiene unas buenas instrucciones. Todos generamos una base. Ya veremos que en la siguiente diapositiva lo importante son la construcción de circuitos. Ya hablamos que el cerebro, lo que es el elemento fundamental de la función cerebral es el establecimiento de conexiones, de circuitos. Todos nacemos con un conjunto de circuitos humanos que son iguales o parecidos porque las instrucciones eran iguales o parecidas. Por lo tanto, todos nacemos con las mismas capacidades para entender el mundo. El mundo que ha seleccionado nuestro cerebro como humanos y que lo tendremos que entender como humanos. Si hubiésemos nacido otro animal, pues entenderíamos el mundo como lo entiende el otro animal. Pero hemos nacido como humanos y por lo tanto lo entendemos. Por lo tanto, ya sabemos que el cerebro que tenemos, todos los humanos, es humano y podemos entender lo que hace. Eso nos da una capacidad fundamental para entender el concepto de tiempo. Es que todos podemos hacer representaciones parecidas.
Todos podemos pensar que lo que yo pienso aproximadamente con respecto a un evento es lo que piensa el de al lado. Todos podemos entender o ponernos en el lugar del otro, el concepto de empatía. Tengan en cuenta que cuando no es un cerebro complejo no se puede hacer eso. Por ejemplo, sabemos que hay animales que no lo podemos hacer. Solo los simios más evolucionados pueden demostrar que tienen un poco de capacidad de ver lo que otro animal, otro ser como él quiere, si tiene intencionalidad en su conducta. Nosotros sí lo sabemos. Es lo que se llama la teoría de la mente. Ya les he dicho que no voy a hablar de psicología, he dicho simplemente que eso se llama teoría de la mente y es el concepto de que nosotros podemos interpretar lo que otros piensan en función de su conducta, porque es lo que nosotros haríamos si pensásemos eso. Por lo tanto, podemos interpretar lo que los demás piensan. Y todo eso se basa en que tenemos circuitos parecidos. Si tuviésemos circuitos distintos, no podríamos intercambiar esas cosas, ¿no? Igual que podemos hacer representaciones comunes. Siempre les ponía el ejemplo. Si yo les digo una naranja rosa, nadie ha visto una naranja rosa, salvo que la haya pintado, pero todos nos podemos imaginar una naranja rosa y nos imaginamos aproximadamente la misma cosa. Y eso es porque tenemos unos circuitos comunes. Pero claro, a lo largo del desarrollo esos circuitos se van construyendo para nacer con ellos ya dispuestos a entender el mundo y las experiencias del mundo, pero a lo largo de toda nuestra vida los podemos cambiar. Y ustedes se acuerdan que era el mensaje más importante de la segunda conferencia. Es la neuroplasticidad. Todos podemos construir nuevos contactos entre neuronas en toda nuestra vida. Por lo tanto, podemos mejorar. Buena noticia. La mala noticia del mismo elemento es que podemos empeorar. Y lo que les digo ya también hice mucho énfasis en que nada no es un plató. Si no se mejora, se empeora. Así es que ya saben el ejemplo que les ponía, de que era empeorar. Así es que cuando ustedes llegan a casa y ponen la tele, empeoran. No se quedan en stand-by, ¿no? Y si se ponen a hacer actividad, el cerebro es actividad, pues mejoran, no se quedan en stand-by, ¿vale? Y eso es muy importante. Y vimos eso, lo que era el concepto de crear nuevas sinapsis. Las neuronas crecen, durante la vida embrionaria crecen mucho, tan rápido como estas que se ven ahí en la película, que crecen como sus brazos y van a hacer contactos unas con otras, y esto es lo que se llama la sinapsis, este elemento tan importante que es que una neurona va a transmitir un impulso eléctrico a otra neurona a través de esta estructura que se llama la sinapsis. Esto lo podemos construir toda nuestra vida, ¿vale? Si hacemos cosas positivas, si hacemos, somos creativos, hacemos actividad, vamos a construir sinapsis, si no, las vamos a destruir, ¿vale? Eso está bastante claro. Y además, este tiempo de conectar sinapsis, de conectar neuronas, vimos que estaba muy relacionado con la edad. Es muy importante la edad perinatal, donde se hacen muchas sinapsis. En la infancia hay muchas sinapsis hechas y en la adolescencia ya hablamos de la enfermedad neurodegenerativa, que es la adolescencia, que hay una pérdida de sinapsis de forma masiva. Hay que entender, por lo tanto, a la adolescencia como un periodo de neurodegeneración en que cambia la personalidad. Pero es muy importante porque en ese periodo de neurodegeneración lo que se está construyendo es una selección. Se quedan las sinapsis que son adaptativas, las que nos van a ayudar a construir el futuro, y se van las que no, las que son ruido de fondo. Durante la infancia el cerebro no está acoplado. Ahora veremos cómo les diré que la teoría de la conciencia necesita que el cerebro esté acoplado. Durante la infancia los niños no tienen el cerebro acoplado y tienen muchos yos distintos, tienen conciencias de ellos mismos de forma distinta. El niño que va en el patinete tiene conciencia de que va en el patinete, pero no tiene conciencia del niño que va a la escuela ni tiene conciencia del niño que está con la mamá, porque no tiene todavía los circuitos suficientemente desarrollados para tenerlos acoplados. Y es en la adolescencia cuando todo eso se sincroniza. Y es muy importante porque se están perdiendo sinapsis de ruido y al mismo tiempo se están sincronizando todo el mundo de forma que se construye el yo y la conciencia del yo. Y eso aproximadamente se cristaliza adecuadamente en la adolescencia. Por lo tanto, sabemos lo importante que son el establecer los sinapsis adecuadas. Tengan en cuenta que si hay 100.000 millones de neuronas y 10.000 sinapsis por neurona al término medio, pues el número de conexiones es prácticamente abismal.
Pues eso es lo que estamos moviendo continuamente en función de lo que estamos haciendo con el cerebro. Y el resultado final es que las neuronas tienen que estar conectadas de forma adecuada para entender el mundo en el que están viviendo, para que estos estímulos que le están entrando generen patrones de recuerdos adecuados, solo y solo para construir un futuro adecuado. El recuerdo no tiene sentido, en la naturaleza aparece cuando los animales tienen que tener registros de lo que pasó antes para hacer lo bueno y no hacer lo malo. Y ya está. El recuerdo en sí no tiene ningún sentido, nada más que el de permitirnos mejorar. Así es que si nosotros, los humanos, hemos llegado ya a la... digamos, hemos progresado tanto que somos tan tontos que nos permitimos empeorar. Pero en fin, digamos que evolutivamente el recuerdo se crea para permitirnos mejorar. ¿Vale? Primer tema ya para ir puntualizando, el cerebro y yo. ¿Qué es la conciencia? Ya vimos que la función cerebral son áreas del cerebro que están funcionando en forma de módulos, que son grupos de neuronas que se acoplan de forma de columnas, y ya vimos que había estímulos que modificaban o sea, que llegaban a la columna y la activaban a las neuronas de forma de un ritmo determinado, con un patrón determinado, ¿vale? Eso es lo que le llamamos los patrones de actividad. Bien, dos columnas están en sincronía cuando tienen patrones parecidos. Puedo establecer patrones sincrónicos dentro del cerebro, o puedo establecer patrones secuenciales, es decir, que se active esta columna, se activa otra, se activa otra, se activa otra. Y eso, si os acordáis, lo vimos con el estímulo subliminal que les puse en un cerebro y en una magnetoencefalografía. Pero lo importante es esto: la conciencia es un estado mental emergente. Que surge emergente quiere decir que no se explica por los elementos sencillos del cerebro. El cerebro tenemos la visión, la audición, el pensamiento, de los recuerdos, todas las áreas cerebrales que están encargadas en entender distintas áreas del cerebro. Pero ellas, de forma independiente, nunca nos darían el concepto de conciencia. Cuando se acoplan es cuando aparece la conciencia, ¿vale? Eso es lo que se llama la teoría de la información integrada, y tiene un correlato bastante claro en este esquema. ¿Qué quiere decir? Pues miren, en su cerebro ahora mismo, ¿qué está ocurriendo? Pues están oyendo mis palabras, están intentando entenderlas, o ya han pasado de ellas hace un rato y están intentando entender cuándo viene el Juan Gil, o están pensando en lo que van a cenar esta noche, ya después de Juan Gil poco, o están pensando en lo que tienen que hacer mañana, o que tienen que luchar contra la somnolencia. Todo eso puede estar ocurriendo. Si son sensibles a eso, es que lo han llevado al nivel de conciencia, es decir, que están pensando, pues mañana como lentejas, lo que me gustan las lentejas, me acuerdo de mi abuela, uy, qué bien olían las lentejas, y pueden construir pues una teoría sobre el amor que le tienen a las lentejas, ¡plaf! Y eso se hace consciente. Pero hay muchos estados que no son conscientes. Por ejemplo, cuando bajamos el estado de lentejas, puedo pensar, uy, se me pica el culo. En ese momento el estímulo se ha convertido en consciente, pero antes estaba ahí, ¿vale? O sea que el cerebro tiene como una actividad de todos los elementos sensoriales del entorno. El año pasado me acuerdo que ponía un ejemplo, que era el agua cuando la ponemos a hervir. Ponemos a hervir un cazo con agua, y cuando llega a los 90 y tantos grados aquello empieza a hacer ruido. Sabemos que hay un movimiento de moléculas dentro del agua, y eso es lo que explica el ruido. Pero miramos la superficie y allí no vemos un borbotón, no está hirviendo. Eso sería lo que es la inconsciencia, la función cerebral que todavía no es consciente. Pero cuando por algún elemento especial echamos un estímulo nuevo, que puede ser, pues eso, que dejamos de pensar en las lentejas, pues ya me acuerdo de otra cosa. Aparece un borbotón. Esos borbotones serían lo que es la conciencia. Está por encima de la función basal. Si yo disminuyo la intensidad, vuelve a desaparecer la conciencia, ¿vale? Esos son estados de conciencia. Y eso se llama esto, el workspace, global workspace, que es que el cerebro está entendiéndolo todo y solo algunas cosas se hacen conscientes en función de donde yo pongo el foco de la intención. Eso es la energía que hace que las cosas sean conscientes. Lo que yo quiero que sea consciente en un momento determinado, ¿vale? Y eso es la teoría de la conciencia, y está muy bien en un libro. Les acabo de resumir un libro que se llama The Conscious Mind, publicado este año, hace unos meses, por New Scientist.
un buen libro que habla de esto, de cuáles son las teorías actuales de la conciencia, y la más actual es esa, simplemente es un proceso que es de la función global de muchos elementos en el cerebro. Si yo disminuyo esos elementos, llego al estado de inconsciencia, ¿vale? ¿Qué hacemos durante la noche? Desconectamos una parte del cerebro, la parte del tálamo, de la corteza, y entonces lo que hacemos es que desconectamos, le quitamos energía a la actividad de la corteza cerebral, ¡pum!, perdemos la conciencia. Dormimos y cuando nos despertamos volvemos a poner energía. ¿Por qué? Porque volvemos a conectar la corteza al resto del cerebro y ¡plaf!, aparece la conciencia, aparece la actividad de la corteza otra vez intensa para que sepamos que somos. Lo que pasa es que la pillamos a la corteza un poco haciendo cosas y entonces, evocamos como si fueran sueños, interpretamos lo que está haciendo la corteza. Y eso es lo que le llamamos soñar, simplemente. Una interpretación del estado del minuto de actividad que hay en la corteza cuando despertamos. No estamos toda la noche matando dragones y haciendo el amor con bellas princesas. No, simplemente es una evocación triste del último minuto de la actividad errática del cerebro. En fin, ya les he quitado el misticismo de los sueños, lo siento. Hay, en un libro que leí hace poco acerca de la felicidad, de un filósofo judío, decía al final, no me acuerdo el nombre, pero vendrá, después de hablar 3 capítulos sobre el sexo, dice: yo creo que ya nunca volveré a gozar del sexo. Y tenía razón, había disecado tanto aquello que era duro pensar que iba a volver a tener aquello en alguna nota mística. Pues bien, hemos dicho que al final todo lo que estamos haciendo, la conciencia es el fruto de cosas que se están haciendo en común. ¿Qué pone en común esas cosas? Al final tiene que haber una parte del cerebro que vea lo que están haciendo las demás y que diga: pues están haciendo cosas de este tipo y la actividad de esa zona es la conciencia. Pues bien, hay unas neuronas en unos sitios muy especiales que ya las describió un científico alemán que se llama von Economo, y vio que estas zonas del cerebro, aquí en lo que se llama la corteza singular anterior y aquí en la corteza prefrontal ventral, había unas neuronas muy especiales, con unas proyecciones tremendas para muchas áreas de la corteza. Se les llamó áreas de neuronas de von Economo, él las describió y dijo: ¿esto para algo servirá o no? Pero en la mente, eso es lo bueno de los buenos científicos, ellos toman nota de lo que hay y ellos no lo interpretan, pero dicen: alguien vendrá y lo interpretará. Pues hoy en día con la resonancia funcional se ha visto que esas neuronas son especialmente sensibles a el foco de atención. Cuando se activa esa neurona, lo que está ocurriendo, el nivel energético más alto en el cerebro, es lo que se convierte en el foco de atención de la conciencia. Eso se ha visto por actividad, pero cuando las quitamos sí que sabemos que se pierde completamente la capacidad de atender, la capacidad de dirigir la atención. La atención se convierte en un estado errático, y la persona va pasando de una cosa a otra sin tener capacidad de focalizar su atención en algo. Y por supuesto, algo que es muy importante es que algo que pasa que es relevante nos llama la atención, ¿no? Por ejemplo, estamos pensando en las lentejas o en el Juan Gil, pero si nos da un tirón, nos duerme la pierna, enseguida nos dice: no, tienes que mover la pierna. O sea, ya se organiza la atención de forma, y eso, se activan estas neuronas para que digas, para decir: no, ha aparecido algo nuevo que es relevante y te tienes que olvidar de lo otro, ¿vale? Y al mismo tiempo, Crick, el de Watson y Crick, después de ser biólogo molecular y describir la doble hélice y ser premio Nobel por la descripción de la doble hélice, se convirtió en neurocientífico y en su última época de investigador estuvo trabajando en una región muy importante que se llama el claustro. Esta región es muy interesante, es un pequeño núcleo que está en el cerebro y está conectado de forma recíproca con toda la corteza cerebral. De tal forma que sabemos que este núcleo es muy importante para integrar todo lo que está ocurriendo en otras áreas cerebrales. Probablemente son como interruptores. Si la actividad cerebral es pequeña, pues ellos están pequeños, sin haciendo muchas cosas, sin tener estado de conciencia. Conforme la actividad de determinadas áreas aumente, porque yo pegue un grito, o porque ustedes piensen que ya está más cerca que voy a acabar, o porque ya está bien, o sea, de momento se va a activar aquello, el núcleo interpreta que otras áreas de la corteza se están activando más, y es cuando él, al activarse, produce un estado que llamamos conciencia, ¿vale? Por lo tanto,
Sabemos también que cuando este núcleo está afectado por traumatismos, los estados de conciencia bajan de forma muy importante, sobre todo en los derivados de la corteza cerebral. Pero hasta ahora he hablado de conciencia como algo abstracto. Pero todos los que estamos aquí tenemos conciencia. Yo espero que todos los que estamos aquí tengamos conciencia. ¿Ustedes creen que están conscientes? ¿Basados en qué? ¿Por qué no es esto un sueño? ¿Por qué no se despiertan ahora en un minuto y dicen, uy, qué pesadilla, un tío allí en la universidad? Y ya no hay Juan Gil, qué pena. No me despierto, por favor, no me despierto. Sabemos que tenemos conciencia porque interpretamos la conciencia de los demás. Eso es parte de lo que llamamos teoría de la mente. Y sabemos que nosotros estamos conscientes porque como actuamos, como actúa otra persona que interpretamos que está consciente. ¿Qué consecuencia tiene eso? Es así, ¿eh? Si estuviésemos solo en una habitación, si no pues tuviésemos nunca relación con los demás, no seríamos conscientes. La conciencia produce la sociedad, es un fruto de la sociedad. Si no hay otras personas a nuestro alrededor, no somos capaces de ser conscientes de nuestra existencia. Por lo tanto, la conciencia necesita de los demás, necesita de la sociedad, para que nosotros sentamos que existimos y seamos ya parte de esa sociedad y la conciencia. Por lo tanto, la conciencia nace en los seres sociales, no está en los seres individuales. Seres animales, ¿eh? No los que uno puede ser un ermitaño y ser muy consciente de que es ermitaño. Para lo que hay en el territorio también a veces aislarse no es malo. Pero eso es una de las consecuencias, que la conciencia es fruto de que necesitamos vernos en los demás. Y eso es muy importante. Y eso es lo que es la autoconciencia. El niño crea la autoconciencia conforme se va dando cuenta que existen los demás. Y eso ocurre entre los 4, según los experimentos, entre los 4 y los 6 años. Es cuando el niño empieza a crear una autoconciencia de él mismo, de que él es una persona distinta a los demás en algunos detalles. No es completo, porque como les he dicho, hasta la adolescencia no se crea una conciencia, una autoconciencia completa. Además, la autoconciencia primero es motriz, es del cuerpo, es física, porque yo me veo, ¿eh? Yo veo que existo porque me toco. Además, tiene que existir una relación entre el acto y el resultado. Yo tengo que hacer así y tocarme y decir, este soy yo. Porque si hago así y no siento nada, digo, esa mano es del vecino. Y eso se ve en algunos problemas cerebrales que se llama el síndrome de olvido del lado contralateral, que el individuo interpreta parte de su cuerpo como de otro. Famoso capítulo del hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks. Es un claro ejemplo de estas patologías. Es decir, necesitamos el estímulo físico y además necesitamos que haya una acción-reacción. Mirarnos en el espejo. Ustedes ven los niños cuando se miran en el espejo. Y entonces en el espejo interpretamos cosas y vemos que somos nosotros los que hacemos las cosas. Y en el espejo empezamos a crear los primeros indicios o los primeros momentos de predicción. Ya sabemos que si hago una cosa, yo quiero mover el brazo, pero yo la mayor parte de las veces no lo veo, pero en el espejo digo, wow, pues mira, yo hago este acto mental y muevo el brazo. Y hago este acto mental y muevo esto. Pongo sonrisa y hago esto. Pongo postura sexy para el selfies y me veo bien. Es decir, estamos creando autoconciencia y al mismo tiempo estamos creando esta relación de asociación. Acto-resultado. Eso es fundamental, porque la autoconciencia se basa en estímulos corporales y tenemos muchos experimentos y hacemos muchos experimentos fáciles de hacer, lo mismo en el museo. Si puedo conseguir, traeré uno de estos experimentos. Si yo ponemos un brazo debajo de la mesa, el individuo pone el brazo debajo de la mesa y en la mesa ponemos un brazo de plástico y le estamos dando con un pincel al plástico y con un pincel a su mano. Claro, él no ve que le estamos dando con el pincel a la mano, pero le estamos dando al plástico. Él siente el pincel con el mismo ritmo que le damos al brazo de plástico e interpreta que el brazo de plástico es su brazo. Porque el estímulo le dice visualmente que ese movimiento tiene que producir una sensación que la está teniendo. Y como lo que está viendo es el brazo de plástico, mi brazo es el brazo de plástico.
Eso se usa para quitar el síndrome de miembro fantasma hoy en día bastante bien. Incluso podemos hacer, en la Facultad de Medicina, les enseño estas cosas a los estudiantes, pongo un estudiante tumbado en una camilla, pongo otro, un muñeco tumbado en otra camilla, y le hago que mire al muñeco de la camilla. Entonces le estamos dando con un pincel al muñeco en la espalda, y le damos a él con la misma cadencia en la espalda, y tiene sensaciones extracorpóreas. Piensa que su cuerpo está en la camilla de al lado. Eso es que la conciencia necesita el contacto físico para ser un estado normal de conciencia. Por lo tanto, la conciencia necesita que estemos la sensación corporal, de que tengamos sensación de que somos nosotros. Necesitamos tener todo esto porque hay algo que en inglés se llama agency y es el control. Nosotros tenemos, la autoconciencia nos permite tener control porque sabemos, hemos hecho la asociación de que yo hago algo y pasa algo. Por lo tanto, yo tengo el control de que esto pase o no pase en función de que lo haga o no lo haga, ¿lo entienden? Esto nos da tranquilidad. Al final, la autoconciencia me permite que las cosas que me pasen, si yo las puedo controlar, puedo determinar que pasen o que no pasen, o que pasen de una forma determinada. Y eso es fundamental para el progreso social. También tenemos que tener control de las cosas, en la relación tenemos que tener mucho control de los actos para evitar las consecuencias, y ese control es fundamental en el establecimiento de la sociedad. Algo muy importante es saber cuándo apareció la sociedad. ¿Cuándo creen ustedes que los humanos se hicieron sociales de verdad? Pocos años después aparecen las primeras muestras de que hay autoconciencia. Aproximadamente hace entre 1.500.000 años que los humanos se hicieron más inteligentes, pero entre 50 y 30 y tantos mil años los humanos empezaron a dominar algo que fue muy importante para ellos. ¿Qué creen ustedes que dominaron que fue muy importante para ellos? Así los despierto un poco. El fuego. ¿Pero qué permitió hacer el fuego? ¿El qué? Hacer la comidita. Que se viesen en la oscuridad. Las sombras. Que hubiese sombras. Había sombras con la luz del sol. El fuego permitió a los humanos controlar el miedo. Y al controlar el miedo permitió que estuviesen juntos. Y al estar juntos empezaron a ver los primeros momentos de relax, de que los depredadores ya no iban a venir a comérselos, y empezaron a compartir. Y al compartir empezó a ocurrir algo que es fundamental para la sociedad, que es la confianza. Por lo tanto, los humanos crearon la sociedad cuando dominaron el miedo, y con eso surgió la confianza. Dense cuenta que están haciendo ahora los terroristas: crear miedo, desconfianza, destruir la sociedad. O sea, es simplemente ir al revés, entender cómo se construye eso. Por eso, control de acciones y consecuencias es fundamental para la sociedad, y eso nos permite hacer esto. Esta era una típica diapositiva que yo ponía. ¿Qué es eso? Coca-Colas, ¿no? Todo el mundo dice Coca-Colas. Porque el cerebro hace eso. Ustedes no pueden estar prediciendo su vida pensando en escudriñar cada elemento del mundo visual o el mundo sensorial, porque estaríamos toda la vida, no pasaríamos de casarnos o de tener el primer hijo. Tenemos que decir, estos son Coca-Colas y a otra cosa, mariposa, Juanji. Vamos, este hombre poniéndole Coca-Colas. No son Coca-Colas, pero no era nuestra expectativa de ver Coca-Colas, porque era nuestra expectativa de ver Coca-Colas, no árabes quizá. Así interpreta el mundo. El cerebro es proactivo. Ahí tienen dos personajes, las mismas manchas. Muy pocos, pero a que saben quién son, porque están dentro de ustedes. Interpretamos el mundo que tenemos dentro, no el mundo que tenemos fuera. La percepción está llena de interpretaciones, y esa interpretación es de lo que tenemos dentro. Estos personajes los conocemos. Con los mismos datos tenemos dos caras distintas. Y eso se debe a que tenemos unas sensaciones que pueden ser iguales. Eso es lo que me viene de fuera. Eso nos viene a todos iguales. Pero luego tenemos una percepción. Esas sensaciones se las modifican las áreas cerebrales para interiorizarlas y hacerlas conscientes. Pero una vez que llegan las áreas de conciencia, ponemos lo nuestro, lo que tenemos, el cerebro proactivo, y llegamos a la cognición. Nosotros interpretamos el mundo de forma cognitiva,
porque si lo hiciésemos solo en la perceptiva, estaríamos siempre por lo que hacemos viendo Telecinco. Bueno, ahí probablemente estamos en la sensorial pura. Igual que esta ilusión, que es igual, comparamos A y B, parece que A es una cuadrícula blanca, B es una cuadrícula negra, pero realmente tiene el mismo tono de gris. Es porque el cerebro nos dice, si está en la sombra, con ese gris debe de ser blanco, y si está en la luz, con ese gris debe de ser negro. Pero es porque es nuestra interioridad. Por lo tanto, el cerebro es proactivo. Vamos a pasar a esto. Mi yo y mi recuerdo del futuro. Eso es la proactividad. Claro, yo utilizo lo que quiero de mi mundo personal, de mis recuerdos, para construir mi futuro. No lo que me sale, sino que yo voy construyendo mi futuro en función de cómo voy construyendo esas predicciones. Por ejemplo, ¿cómo hemos visto esos árabes y cómo hemos visto? Pues lo mismo que esta idea de cómo vemos un secador. Si yo les propongo un secador, hay una vía visual que va a tardar un poco en llevar a la corteza visual la imagen del secador, pero una vía muy rápida que va a llegar a la corteza frontal y va a decir, esto puede ser una pistola, un ángulo, una máquina de taladrar o lo que sea, o un secador. Pero ¿qué pasa? Que estoy en el cuarto de baño o en la peluquería. El cerebro dice, un secador. Y otra cosa, mariposa, algo. Eso es lo que estamos continuamente haciendo. Bla, bla, bla. En función del contexto estamos interpretando el mundo. Y muy pocas veces es cuando nos metemos en profundidad para hacerlo, ¿vale? Por lo tanto, eso es muy importante para la proactividad. Yo tengo una imagen visual, la mando y digo, voy a hacer una idea global del objeto, pero el objeto puede ser esto que estamos aquí. Imagínense que yo vengo y abro los ojos y los veo a ustedes aquí. Lo que tengo es una imagen vaga de un tono verde así de fondo y algunas cositas así, unos punticos rosas, algunos con melenas rubias, otros calvos, otros que brillan. Digo, uy, ¿esto qué será? Pero todo así difuminado. Pero en el contexto, enseguida hay otra parte, la corteza frontal, que me dice, pero si estás dando una conferencia en Murcia, en la universidad, pues ya mi cerebro dice, estos son en un auditorio personas, ¿vale? Y entonces, ya digo, son personas, pues estoy aquí, aparece la forma cognitiva, de tal forma que el cerebro va de forma muy rápida interpretando el mundo, bla, 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 y en función de la interpretación del mundo, el contexto nos ayuda a interpretarlo, lo que tengo dentro rellena los huecos que me hacen falta y predigo el futuro. Si se dan cuenta, eso es lo que estamos haciendo continuamente. Estamos tomando decisiones en función de cosas tan banales como que el contexto, la decisión que yo voy a tomar dentro de un rato de si tomo vino o no tomo vino va a ser en función de si estamos allí todos muy bien y pues claro vamos a tomar vino, ¿no? En cambio, si estuviésemos con el médico y te dice, esta vez que te has tomado vino, no, ¿quieres una copa? No, agua. Lo ve el contexto y la toma de decisión. El futuro. Miren hasta qué punto interpretamos el mundo. ¿Ven esas dos imágenes? Pues el cerebro, ¿qué está haciendo su cerebro? ¿A que los reconocen? Está haciendo mentalmente, las está cambiando, porque nosotros no vemos a la gente boca abajo, ¿verdad? Pero el cerebro es listo y dice, yo cambio lo que está mal y no cambio lo que está bien. Miren, si yo empiezo a rotar a este chico, empiezo a ver que hay cosas que estaban mal. La boca estaba al revés, y si no, esta chica. La boca y los ojos estaban al revés. Pero el cerebro lo único que había hecho era cambiar mentalmente, de tal forma que nos había dicho, lo que está bien, como lo llevo dentro, sé cómo tiene que estar, lo que está mal le doy la vuelta y teníamos una imagen de que estaban bien las dos cosas. Pero evidentemente no, ¿vale? Eso es lo que quiere decir la proactividad. Por lo tanto, el cerebro es básicamente una máquina predictiva encaminada a reducir la incertidumbre del entorno. Eso está haciendo su cerebro. Y esta es la fuente de todo. Esta es la fuente de la motivación. Si yo predigo que la decisión que voy a tomar va a ser buena, me va a producir muchos beneficios, va a ser adaptativa, me va a generar placer, estoy motivado para hacerla. Y la haré, o no la haré en función del contexto, pero estoy motivado para hacerla. Si lo que yo predigo es que aquello va a ir mal, que aquello no va a ir, lo que hago es no hacerlo, tomo la decisión de no hacerlo. ¿Vale? Y eso es fundamental. Y para eso sí que tenemos unas áreas bastante claras. Me dicen
el concepto de memoria del futuro. Ya lo dijo Ingvar en 1985, o sea que es un concepto bastante importante. ¿Por qué? Porque yo tengo un cerebro muy potente y me acuerdo de las cosas que hice bien y que hice mal. Intento no hacer las que hice mal y hacer las que hice bien, o viceversa, depende de mi estado de ánimo y lo que yo quiera hacer. Pero si yo hago predicciones de futuro, es que el futuro no va a influir en el pasado, es que, perdón, no van a influir en lo que yo ni toma de decisiones, es que lo que yo predigo que me va a pasar y que está aquí, todos estamos prediciendo que nos vamos a tomar unos trozos de jamón con Juan Gil rojo pata negra, el jamón y el Juan Gil de los mejores. ¿Por qué esa predicción no va a influir en mi comportamiento? Claro que va a influir tanto como si fuese un recuerdo, y eso es el concepto de recuerdos del futuro. Si yo voy a hacer este verano un crucero y empiezo a generar expectativas, esas expectativas se pueden convertir en recuerdos, y a veces cuando contamos el crucero contamos ilusiones y recuerdos, todo mezclado. Y a veces dices, tú, sin decirte a los demás, no sé si me ligué a esta o no me la ligué, pero yo digo que sí, seguro. Alguna ligaría, yo que sé. Eso es la construcción mental de las cosas que al final se convierten, y eso es lo que llamamos recuerdos del futuro. Por lo tanto, el papel principal de los recuerdos, tanto del pasado, los reales, como los del futuro, es influir en nuestros proyectos de pasado. Pero tengan cuidado, porque cuando creamos ilusiones, cuando creamos predicciones, hacemos algo bien, que se llaman ilusiones, contacto con la realidad. Yo tengo ilusión de pues que me den un proyecto, o tengo ilusión de que al final la sociedad sea mejor, o tengo ilusión. Eso se llaman ilusiones. Está bien tener ilusiones, son creativas, son buenas. Pero luego tenemos las fantasías. Todos tenemos las fantasías. Las alejamos de la realidad y nos metemos en el mundo de las fantasías. Tienen el mismo poder las ilusiones que las fantasías, desde el punto de vista de influir en nuestra toma de decisiones. Y hay muchos test para eso. Entonces, sabemos que las fantasías todas las tenemos, son privadas, casi nunca se expresan. Y las fantasías pues son muy interesantes porque también van construyendo nuestra personalidad. Eso es lo que viene ahí. Nuestras predicciones pueden condicionar nuestra conducta tanto como nuestras experiencias. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las predicciones. ¿Y qué es esto de las predicciones? ¿Cómo pueden las predicciones condicionarme? Pues mira, ahí está el plano cerebral de lo que ocurre. Cuando pensamos estamos en el mundo este y estamos aquí esta tarde oyendo esto y ya diciendo, esto se está alargando mucho, me quedan como pocos minutos. ¿Esto qué es? Bueno, me queda la felicidad. Ya, felicidad y Juan Gil. Lo que estamos percibiendo, es decir, todos los elementos sensoriales del mundo que estamos viviendo ahora, los está engendrando, o los está procesando, o lo están llegando a esta área que se llama la corteza mediotemporal inferior. Esa área está activa cuando estamos interpretando el mundo. Si yo no tengo estímulos, no tiene actividad. Si yo tengo un problema en esa área, no puedo interpretar el mundo. Y esta área se comunica mucho con esta área de aquí arriba, que es donde están lo que yo entiendo de ese mundo, mis recuerdos, mis experiencias, cómo ese mundo, si yo había vivido antes ahí, había vivido esas experiencias, había vivido esos problemas, cómo los resolvía. Y las dos juntas están solapadas, están conectándose los circuitos unos con otros. Y el fruto de esas conexiones se lo están comunicando a la corteza frontal medial, que es la que pone el foco en la atención y además es la que se va a conectar con la corteza prefrontal dorsolateral, que es la que toma las decisiones. Muy simple. Comparo lo que estoy viviendo con lo que yo tenía y lo que quiero es que lo que me venga va a ser mejor. Por lo tanto, hago en función de lo que yo predigo lo que me va lo que voy a hacer. ¿Vale? Pero claro, no hacemos todo lo que predecimos. Y menos las fantasías. Bueno, algunas hacemos, pero en fin. ¿Qué es lo que ocurre? Solo elegimos las que son aparentemente mejores, pues que hay un gran sistema inhibitorio. Tenemos todos estos fenómenos, tenemos las ilusiones, están construyendo el mundo mental, tenemos las fantasías, construyendo el mundo mental,
Pero al mismo tiempo tenemos un sistema, sobre todo en esa conexión que les he dicho, sobre todo una parte que está aquí, que es el cerebro emocional, que conecta a esta conexión de esta zona que les he dicho que va a proyectar lo que queremos en el futuro, con esta zona que va a determinar que lo hagamos o no lo hagamos. Entre las dos está esta zona, el órbito frontal medial, que es la parte represora. Esta es lo que dice, esto tío no lo puedes hacer. Dices, pues nada, no lo hago. Es el proceso de inhibir aquellos comportamientos, aquellas ilusiones que no van a generar un buen resultado. Por lo tanto, lo tenemos claro, interpretamos el mundo de forma rápida, hacemos nuestras predicciones y aquellas que van a tener sentido las hacemos, las que no vamos a tener sentido las inhibimos. ¿Vale? ¿Y la felicidad? Pues, ¿cómo llegamos a la felicidad con todo este lío? ¿Dónde está el que yo tenga placer, el que yo me sienta feliz? Pues bien, la felicidad se interpreta como un sentimiento, pero realmente es un sentimiento muy complejo. Es un sentimiento de muchas cosas. Nadie es feliz porque ve Telecinco. Bueno, no sé. La teoría más, digamos, más de boga hoy en día es un poco rosita, pero en fin, la que se lleva ahora, que está muy bien, es la de Sigmund, que es la de 3 grandes pilares de la felicidad. El primero es el placer, hay que sentir placer, hay que hacer cosas y que la gente le diga, oye, qué bueno eres y tal, y tener sensaciones placenteras. Eso, yo estoy ahora con la felicidad, no se imaginan, ¿no? Y además la predicción es muy buena, Juan Gil, pues es que no se pueden imaginar. Yo estoy en la fase de eudemonia, que es la siguiente, que es sentir que lo que hacemos tiene sentido con nuestro proyecto de vida, con nuestra ilusión de las cosas. Nuestras predicciones, desde que empezamos a planear nuestra vida, se están cumpliendo. Y entonces sentimos esta sensación abstracta de decir, pues qué bien me va la vida, ¿no? Qué bien. Pues siento placer de todos los sentidos, qué bien me va la vida. Y el tercer pilar, que es el más importante, es un pilar emergente de esa sensación, y es la gratitud. Nos estamos también, sentimos que la vida nos es tan agradable que necesitamos expresarlo, y lo expresamos con gratitud. ¿Vale? De hecho, el Oliver Sacks, sus últimos 3 ensayos, cuando ya se iba a morir, escribió 3 ensayos, los puso en un libro y el libro se llama Gratitud. Porque hay que estar agradecidos. Y eso es lo que quiere decir más o menos su mensaje. Mensaje que dice mucha gente. Al final, la gente, el misticismo tiene mucho que ver con la gratitud. El abandonar las cosas, el entregarnos a los demás, la caridad, pues al final lo desarrolla de forma coherente el que siente gratitud por la sociedad y siente que tiene que hacerlo. ¿Vale? Entonces, esos son los 3 pilares, cada uno que coja el que quiera. Esta noche los tenemos 2 por lo menos, el 1 y el 2. El segundo, pues le diremos a los de Juan Gil, muchas gracias. Y al comité organizador, millones de veces, qué bien lo habéis hecho este año. Con lo cual expresaremos nuestra gratitud de forma adecuada. Pero todo esto es psicología. ¿Qué es lo que hay en el cerebro para que yo tenga felicidad? Porque si yo lo entiendo, pues podría tener la pildorilla de la felicidad. Es decir, voy a chutarme 2 felicidades esta noche. O esta mañana estoy un poco flojo, voy a darme media felicidad. Además tengo que ir a dar clase y tengo que tener un poco de mala leche. Pues solo un cuarto de felicidad. Pues la felicidad depende de la actividad del sistema límbico, que son unas áreas cerebrales que están en la parte media del cerebro y que están controlados fundamentalmente por 3 fibras, 3 grandes paquetes de fibras o circuitos. Uno que usa como neurotransmisor la serotonina, es decir, yo necesito que haya serotonina en la corteza cerebral para sentirme feliz. Todos sabemos que es el Prozac, aumenta la serotonina en la corteza cerebral, un antidepresivo. Otro es la dopamina, que aumenta la cantidad de dopamina en la corteza cerebral y en unos núcleos profundos. Es la hormona del placer. Cuando tenemos ganas de fumar y nos salimos y hace la dopamina del ¡wow! ¡Qué bueno! El primer trago de cerveza cuando tenemos sed. Eso es la dopamina, así en el cerebro de dopamina. La búsqueda de dopamina es el síndrome que tienen las personas adictas. Están buscando tener más dopamina en su cerebro.
Y luego está la acetilcolina, que es una droga compleja que activa de forma errática algunas áreas prefrontales y que es, por ejemplo, el LSD, que nos pone un poco psicodélicos. Todo eso es positivo, porque al final dices, si tengo serotonina, pues estoy... Claro, pues ya tenemos la pastilla de la felicidad. 100 gramos de Prozac, 50 de dopamina y un par de tripis. Y me voy feliz a mi casa. Eso se ha visto que no funciona. ¿Por qué? Porque la felicidad es un pensamiento, es un sentimiento complejo, no es simple. Y además, por algo muy simple que está en contra de esta idea de la felicidad que anduvo mucho tiempo antes. Y es que pensamos que la felicidad, creo que está aquí, quiero llegar a esto es lo que estaba expresando, la serotonina y todo esto. Es la idea del cerebro químico, el desequilibrio químico. Pues nosotros no estamos bien porque tenemos un pequeño desequilibrio químico. Yo me levanto todas las mañanas un poco flu. Y un tío que tiene, o una persona, o un enfermo que tiene un síndrome bipolar, pues se levanta peor, porque está más flu todavía. Y un esquizofrénico, pues está súper flu. Es decir, al final hay un desequilibrio, y yo le tengo que dar las pastillicas para equilibrar aquello. Eso es completamente, se ha demostrado que no es verdad, porque el equilibrio es complejo. Y no depende de las pastillas. Por ejemplo, todos sabemos que la aspirina nos quita el dolor de cabeza, ¿verdad? Y no quiere decir que el dolor de cabeza se produzca por la falta de aspirina. Por lo tanto, cuando una persona tiene una depresión, no es necesariamente porque le falta serotonina. Es porque le faltarán otros elementos, de Tele5, pone la tele para que llegue a compañía, eso pasa, La gente dice, ¿por qué pones la tele cuando llegas a casa? Dice, para que me haga compañía. Pues eso es para deprimirse. Y eso pasa mucho, o sea que esos elementos influyen en la felicidad. Por lo tanto, tenemos que tener claro que no va a haber pastillas de la felicidad. La felicidad es todo ese conjunto de cosas. Evidentemente, para que existan, tiene que funcionar las áreas corticales de forma adecuada y los contactos de forma adecuada, ¿vale? La felicidad depende mucho del cerebro emocional, de las emociones. Esta diapositiva compara, miren, el cerebro emocional, estas áreas que están en rosa, estas y estas que están aquí. Y miren cómo se parecen mucho estas áreas de aquí a estas, la verde y la rosa aquí, y esta rosa y esta verde aquí. Es decir, el mundo predictivo está asociado y está intrínsecamente conectado, muy conectado con el mundo emocional. Nuestras predicciones no son neutras, están llenas de emociones. Y si las emociones son negativas, estamos delante de un problema. Y si las emociones que emanan de nuestras predicciones son positivas, eso es la motivación y eso es la felicidad, ¿vale? Entonces, esto del desequilibrio químico ya está demostrado que no es, y no habrá pastillas para la felicidad, por lo que les he dicho antes. La felicidad, sí que habrá buenos fármacos que nos permitirán vivir más, que nos permitirán vivir mejor, que nos permitirán entender el mundo, que habrá buenos maestros que nos ayuden a entender el mundo, que nos dejarán entender el mundo, y ahora será mi última reflexión. Y con todo eso construiremos un mundo lleno de cosas agradables, que podamos construir un mundo interior también potente, y con ese mundo potente tener la capacidad de entenderlo. Yo trabajo en el Instituto de Neurociencias, y educar hacia el futuro es esto. Educar hacia el futuro, según mi impresión, que trabajamos solo en cómo se construye el cerebro y cómo funciona el cerebro, si queremos educar a la gente para el futuro, lo que tenemos que hacer es educar en motivación. Tenemos que construir los elementos necesarios para que la persona que va a ser educada esté motivada para aprender. Eso es muy fácil. El cerebro, este niño que habíamos visto ahí con su cara de felicidad, el cerebro está hecho para aprender. En medicina saben que hay el primer axioma, es primum non nocere. Ese también espero que sea de los maestros. Es primero no dañar. Después si haces algo bueno ya eres el rey del mambo. Pero primero no dañar. El cerebro está construido para aprender, porque necesita herramientas para construir una vida de futuro. Lo que hay que hacer es guiarlo para que ese aprendizaje sea motivacional, adecuado, al mundo en el que se va a enfrentar. No a otros mundos, al mundo que se va a enfrentar. Pero le tienes que dar herramientas, y las herramientas son las que sabemos.
herramientas de diversidad, herramientas de inclusión, herramientas de normalidad, pero también tiene que aprender a gestionar la frustración, tiene que aprender a decir no, tiene que aprender a que las cosas cuestan. Y eso lo tiene que aprender, no porque al final no es intuitivo, pero sabemos que en la sociedad nosotros somos los depositarios de ese deber. Y eso hará que esos individuos tengan herramientas para interpretar un mundo adecuado. Ese mundo debe de ser acorde con la sociedad, acorde con la naturaleza, porque el hombre está en la sociedad y en la naturaleza. Y crearemos instrumentos, pero si los instrumentos nos hacen más sociales, irán bien. Si los instrumentos nos harán menos sociales, irán mal. Y habrá sociedades que entiendan esto y evolucionarán. Y habrán sociedades que no entiendan esto y no evolucionarán. No tengan la menor duda que eso va a suceder. Eso va a suceder. Así es que lo que tenemos que hacer es ayudar a esta iniciativa a seguir, a hacer más educación para el siglo XXI, al ser más proactivos, a crear los instrumentos para que eso suceda. Hermann Hesse decía que las cosas no ocurren por milagros ni ocurren de golpe, sino que uno tiene que querer que ocurran. Y poco a poco los movimientos van haciendo que ocurran. Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es que ocurran el propósito de estas jornadas, y es que cada día seamos más inteligentes, cada día enseñemos mejor a nuestros hijos, entendamos a nuestros adolescentes que están en una enfermedad neurodegenerativa, que son los que nos van a tener que cuidar de mayores. Así es que ya saben que el egoísmo, bien entendido, empieza por uno mismo. O sea, somos una sociedad que tenemos que construir un mundo adecuado. Y muchas gracias por la atención.